Buenas tardes, buenas muchachos, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar la asignatura de microbiología y parasitología. Hoy es 14 de noviembre del 2020. Esta asignatura corresponde al segundo semestre del 2020. Bueno, los temas a tratar son bacteriología microbiana, virus, clamidias y riquecias. Bien, eso es lo que hoy vamos a estudiar. La próxima semana, que corresponde al 21 de noviembre del 2020, concluimos, o sea, terminamos el contenido del programa de microbiología y parasitología con los temas micología, protozoarios y células eucariotas. Esos son los temas que nosotros vamos a concluir el programa. Bien, entonces posteriormente se les dará la fecha del segundo parcial. Para el segundo parcial, el contenido será los folletos que se les ha elaborado, que se les ha enviado. Inmunología, genética microbiana, bacteriología. El que hoy estamos haciendo, bacteriología microbiana, virus, clamidias y riquecias. Y el del día 21, que ya es de noviembre, que concluimos, corresponderá al contenido de micología, protozoarios y células eucariotas. Las actividades evaluadas para el segundo parcial ya las hicimos. Entonces ya sabemos que el acumulado corresponde al 70% y el 30% al examen teórico. Si todavía existe algún alumno o alumna que no sabe su nota o su calificación del primer parcial, están en la dirección de SESMO. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pagar primero para saber su nota. Entonces ellas sabrán si a cuándo se las van a dar si todavía no han pagado el mes que corresponde para entregarles la nota. O si todavía ustedes no la han preguntado, pues pregúntenla, ¿verdad? En un dado caso que no les apareciera la nota y ustedes hicieron el examen, entonces sí, yo les podría reponer su calificación, ¿verdad? Si la tengo registrada. Al alumno lo tengo registrado, entonces sí, ¿verdad? Bien. Entonces, espero que todo esté claro, que no tengamos problemas, que cada quien tenga toda su contenido que corresponde para el segundo parcial, ¿verdad? Porque se les ha estado dando de acuerdo cada semana. Bien. Bueno, como les decía, vamos a estudiar pues la bacteriología microbiana. Antes de todo voy a recordarles mi nombre, ¿verdad? Porque algunos han expresado que todavía no saben cómo me llamo. Entonces yo me llamo Astrid Gurdian, a sus órdenes. Bien, entonces vamos a recordar algunos conceptitos necesarios para poder interpretar o comprender el folletito este que sacamos, que es el número 12.
Ya esta semana corresponde el folleto número 12. Bien, entonces vamos a ver, ¿qué es agente etiológico? ¿Qué es agente etiológico? Es la causa de una enfermedad o aquello que me provoca una enfermedad contagiosa y que puede llegar a ser mortal, ¿verdad? Entonces, un agente etiológico, en pocas palabras, debemos decir que es la causa de una enfermedad, ¿verdad? Bien. Vamos a recordar también qué son los marcadores epidemiológicos, ¿verdad? Yo no sé si todavía si ya ustedes llevaron epidemiología, ¿verdad? Entonces, en epidemiología, pues, se estudian las diversas enfermedades que le da a la comunidad, a una comunidad. Por ejemplo, en farmacia estudian también la comunidad. Los que estudian farmacia también estudian la comunidad, y al estudiar la comunidad no solo van a estudiar los medicamentos que van a prescribir los médicos en determinadas épocas del año, no, tienen que saber las diferentes enfermedades que se presentan en las diferentes épocas del año, ¿verdad? En el verano, en la primavera, en el invierno, etcétera. Entonces, para eso pues tienen que conocer qué son los marcadores epidemiológicos o indicadores epidemiológicos. Entonces, si yo estudio a la comunidad, ¿verdad? La comunidad, porque yo estoy en el centro de salud de una comunidad X. Entonces, yo tengo que saber que la comunidad es densa y tal vez tiene la extensión pues de la comunidad y tiene área rural y área urbana. Ya sabemos que el área rural es la que está fuera de la población, por ejemplo, en las fincas, en los caseríos, en los pobladitos, que son unas 4 casitas, ¿verdad? Entonces, esa es la rural. Y el área urbana es donde se centra el conjunto de la población y es casi siempre donde está la sede del centro de salud o del hospital, ¿verdad? Entonces, una comunidad, pues vamos a ver un área rural y un área urbana o de la ciudad, ¿verdad? Entonces vamos a ver, eso serían los marcadores epidemiológicos. Voy a estudiar el área rural y el área urbana y a ver si esta enfermedad se da mayor en el área rural o en el área urbana, ¿verdad? ¿Y por qué? Por ejemplo, las enfermedades infectocontagiosas, como principalmente la diarrea, ¿verdad? La diarrea, ¿a dónde creen ustedes que se da más? ¿En el área rural o en el área urbana? Entonces, por lo general, el área rural, donde el individuo tiene que tomar agua del pozo y no es agua potable, mucho menos agua purificada. Entonces, en el agua de pozo puede estar contaminada con bacterias, virus y parásitos, ¿verdad? Entonces, porque eso ya los vimos, cuáles eran los microorganismos que estudiaba la microbiología, ¿verdad? Que eran los virus, los parásitos, las bacterias. Entonces, y los hongos, ¿verdad? Entonces, pero los hongos por lo general no van a dar diarrea. Entonces, puede
estar contaminada esa agua del pozo. ¿Por qué? Por la profundidad que le dieron al pozo, porque la fuente de agua estaba cerca, pero no se fijan de que a lo mejor tiene una letrina que está cerca y que se comunica con esa fuente de agua. Y entonces se filtran los microorganismos a través de la tierra y viajan hasta el pozo. Y si yo no cloro el pozo, no le doy tratamiento al pozo y después llego, jalo el agua, lo echo en una tinaja o en un recipiente especial donde voy a tener mi agua y no la hervo ni no le hago ningún tratamiento, y así nos la estamos tomando toda la familia en esa casa, entonces ¿qué va a pasar? Que todos van a estar infestados de ese tipo de microorganismo que está viajando a través de esa fuente de agua, que está comunicándose con las heces de la letrina. ¿Te fijan? Entonces es importante conocer los marcadores epidemiológicos. Entonces, también, por eso decimos, un marcador epidemiológico es la distribución de las enfermedades. ¿Por qué en la ciudad se da menos esa enfermedad? Por ejemplo, la diarrea, como le estaba diciendo, que en los caseríos. ¿Por qué? Por lo que ya vimos, que la gente de la ciudad lo que toma es agua potable o agua purificada. Entonces, se va a enfermar menos, corre menos riesgo que la que vive en el campo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la distribución de las enfermedades, que es un marcador epidemiológico. Entonces tenemos eso. También un marcador epidemiológico es a quiénes le da esa enfermedad, a qué grupo social le da esa enfermedad. No, usted va a decir, a los que tienen reales, a los que tienen media, la clase media, que es lo que medios tienen, y a los pobrecitos. No, eso no es cómo se distribuyen o se identifican los grupos sociales de acuerdo a las edades. Entonces, a los niños, a los adultos o a los ancianos. Entonces, otro marcador sería cuál es el grupo social que está siendo afectado. Y ver también cuáles son los factores que están influyendo sobre la ocurrencia y la variación de esa enfermedad. Entonces, tenemos que ir analizando y revisando las estadísticas para poder conocer los diferentes marcadores epidemiológicos de esa comunidad. Porque si yo estoy estudiando farmacia y me mandaron allá a hacer mis prácticas, largo de aquí, me mandaron a hacer mis prácticas, entonces todo eso tengo que, o bien estudio enfermería, también necesito conocer los marcadores epidemiológicos. Bien. Otro concepto importante que tenemos que estudiar es recordar qué es el medio de cultivo. El medio de cultivo, ¿qué significa medio de cultivo? Dotar o dar a cada microorganismo al que yo estoy haciendo ahí, lo estoy cultivando, lo sembré ahí en el plato Petri. ¿Qué es lo que tengo que suministrar? Lo tengo que dotar a cada microorganismo de un ambiente que contenga todas las sustancias que requiera, como son los nutrientes, con el objetivo que él pueda sobrevivir, que pueda generar energía y que pueda dar la biosíntesis celular, ¿verdad? Entonces, ese es el medio de cultivo. Significa dotar a cada microorganismo un ambiente con todas las sustancias o nutrientes requeridos para generar energía y favorecer la subsistencia, o sea,
biosíntesis celular. Vamos ahora a qué cosa es un rayo láser. Mucho se habla ahora, vamos a ir a quitarnos la catarata. ¿Por qué? Con el rayo láser. Y ya te ponen el lente, te pasan ahí el rayo láser, te ponen el lente y te ponen unos anteojos oscuros que vas a andar por tanto tiempo y vas a tener que hacer ciertas recomendaciones, cumplirlas. Entonces, ¿qué es el rayo láser? Es la ampliación de la luz estimulada por la emisión de la radiación. Es la ampliación de la luz estimulada por la emisión de la radiación. Entonces, el rayo láser se utiliza en medicina para los análisis, para poder analizar, por ejemplo, la tomografía axial computarizada. Se necesita aquí el rayo láser para poder yo identificar, por ejemplo, a nivel de la cabeza, si el problema lo tiene en la cabeza, tiene un tumor cerebral, entonces para analizar todas las estructuras del cerebro, ¿verdad? Y qué es lo que hay ahí, si hay un tumor, qué es lo que hay, una célula, un parásito, qué es lo que hay, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver qué cosa es la disnea. ¿Qué es la disnea? ¿A quiénes le da disnea? Le da disnea ya a las personas mayores que padecen del corazón. Le da disnea a aquellos que padecen de asma, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es disnea? Es ahogo o dificultad para respirar. Ahogo o dificultad para respirar. Bien, y la tomografía, como les decía, es la obtención de imágenes de acuerdo a la parte de nuestro cuerpo que quieren analizar, ¿verdad? Bien, espero que se haya entendido lo que hemos dicho, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora bacteriología microbiana, con el objetivo de identificar el agente etiológico responsable del proceso infeccioso para conocer las implicaciones patogénicas y patológicas, la evolución y aplicar una terapia antimicrobiana eficaz. Un pilar fundamental es la bacteriología microbiana en la práctica de la microbiología clínica, lo que constituye la asignación de especie a un aislamiento microbiano. Dentro de la práctica rutinaria diaria, el laboratorio de microbiología aplica técnicas fenotípicas. Ya sabemos qué es fenotipo, ¿verdad? Ya lo decíamos en el otro video, de que como cuando nació el niño, si era de cabello liso o rizado, si sus ojos eran azules o negros, si su piel era blanca, moreno o piel roja, amarilla, etc. Entonces esos son el fenotipo que permite lograr ese objetivo, pero en este caso el fenotipo es de la bacteria, del virus, del microorganismo que estamos estudiando. Sin embargo, muestran algunas limitaciones que se observan de manera más evidente para algún tipo de microorganismo. Los métodos moleculares. Ahí los farmacéuticos tienen que saber bastante de los métodos moleculares. Los métodos moleculares permiten observar algunas de estas limitaciones. ¿Ves? Entonces utilizan aparatos especiales que estudiamos en el análisis instrumental, la espectrofotometría, etcétera, la cromatografía, etcétera. Algunas de estas limitaciones, si bien su implementación no es universal, este hecho se debe a un costo más elevado y al grado de especialización que se requiere para su aplicación. Por lo que los métodos moleculares
centralizados en laboratorios o centros de referencia. ¿Por qué? Porque no podemos andar con el aparato para arriba y para abajo porque se arruina el aparato, se descontrola. Bien. Métodos fenotípicos. Actualmente la identificación bacteriana se realiza por métodos convencionales basados en las características fenotípicas, puesto que su realización y costo lo hacen más asequible. Los esquemas tradicionales de identificación fenotípica bacteriana se basan en las características observables de la bacteria, como es su morfología, y eso ya saben qué cosa es morfología, ¿verdad? Es la forma, pues, de que tiene, como el coronavirus, que tiene como es redondito y tiene muchos salientes, y esas salientes son proteínas que le van a servir para él poderse adherir a la célula huésped. Desarrollo y propiedades bioquímicas y metabólicas. El cultivo, cuando es factible, continúa siendo el método diagnóstico de elección, permite el aislamiento del microorganismo implicado, su identificación, el estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos y facilita la aplicación de marcadores epidemiológicos. En el cultivo es esencial la correcta elección del medio de crecimiento y las condiciones de incubación. Ya saben que la incubación, el tiempo que voy a dejar ahí en el plato Petri, a la cepa que yo sembré, en un tiempo y en una temperatura constante, ¿verdad? Bien, eso es las condiciones de incubación. En el proceso de identificación bacteriana tradicional, la experiencia de microbiólogo es fundamental para la elección de una prueba o de una batería de pruebas. Batería de pruebas cuando es seriado, cuando son varias que estoy tratando. De forma secuencial, en función de la fiabilidad de las mismas, del género o de la especie bacteriana que se pretende identificar, del origen del aislado bacteriano, así como del costo de las mismas. Los laboratorios deben elaborar y realizar un proceso de identificación normalizado en su actividad diaria, que utilice de forma secuencial o simultánea un conjunto de pruebas cuyo propósito final sea la identificación del microorganismo a nivel de género y especie. Ya vimos nosotros esto en la primera unidad de la asignatura, que era el género, que era la especie y que era el reino, el filo, todo eso lo vimos, y que incluye a la mayoría de las bacterias desde el punto de vista infeccioso. Bien, vamos entonces a estudiar a los métodos moleculares. La ausencia de la concordancia entre las características observables, morfológicas, o sea, de la forma, y o fenotípicas del aislamiento en estudio y las correspondientes a las cepas de las especies tipo, hacen que los métodos fenotípicos realicen la identificación más probable y no definitiva. Para solventar los problemas inherentes presentados por los sistemas de identificación fenotípica, no todas las cepas de una misma especie muestran una característica específica. Una misma cepa puede generar diferentes resultados en los ensayos repetitivos, cuando les dije de baterías, ¿verdad? Y las limitaciones en la base de datos de bacterias correspondientes, entre otros. Se han impuesto a los métodos genotípicos, ya vamos con la herencia, con los genes, de identificación bacteriana como procedimientos complementarios o alternativos.
Una amplia variedad de genes han sido utilizados como dianas moleculares. Ya ustedes saben cuál es la célula diana, hacia dónde va dirigida. En los estudios taxonómicos o de filogenia, en los distintos géneros y distintas especies bacterianas, constituyendo el análisis del ARN ribosomático 16S. O sea, ya nosotros tenemos que recordar las subunidades, ¿verdad?, que tiene el ribosoma. Tiene una subunidad mayor y una subunidad menor. Eso lo vieron en biología. El marcador inicial y en numerosas situaciones el marcador suficiente para realizar una identificación más precisa. Sin embargo, en otras circunstancias de alta homología genética presente en determinados géneros bacterianos o en un reciente cambio en su asignación taxonómica, no permite realizar con el ARN ribosomático 16S una identificación a nivel de especie o de géneros. En estos casos podemos recurrir a otros genes diana para realizar asignación de especie. Bien, espero que todo esto, todas estas vocablos y todo esto lo conozcamos, ¿verdad? Porque ya lo vimos, ya estamos concluyendo el programa. Métodos basados en proteómica. La proteómica es el estudio y caracterización del conjunto de proteínas expresado por genoma o proteoma. Las técnicas de proteómica abordan el estudio de este conjunto de proteínas y las más usadas se basan en electroforesis y en el espectrometría de masa. Claro, la electroforesis ya sabemos que es una técnica que sirve para separar proteínas, por lo general proteínas, a través de un campo eléctrico y un medio bósfero tampón. Entonces las proteínas migran y van dejando su marca o su huella, van dejando un espectro allí, una imagen. Y así podemos identificar de acuerdo a esas imágenes cuáles son las proteínas que están en esa muestra. Bien, la espectrometría de masa es una técnica analítica que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos al permitir la medición de iones. ¿Qué son los iones? Ya sabemos que son los iones. Los iones son de un compuesto se separan los elementos, ¿verdad? Pero ya en forma cargada eléctricamente. Entonces, por lo general están en solución. Y para poderlos separar, pues tenemos que utilizar tal vez la energía eléctrica, ¿no? Entonces, para poder obtener los iones, ¿no? Por eso salen las soluciones electrolíticas, ¿no? Las soluciones electrolíticas. ¿Qué dice el médico? Ay, este niño está deshidratado. Vamos a mandarle una solución electrolítica. O vamos a mandarle electrolitos orales. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, el cloruro de sodio se disocia, se separa. En solución acuosa, él se separa en el ion sodio y en el ion cloruro. Y ellos al tomarlo el niño, en el tracto gastrointestinal, viajan ¿para qué? Para recuperar, se recupera el tracto gastrointestinal de esos iones que salieron ¿cuándo? Por el vómito o por la diarrea, ¿verdad? Entonces, la espectroscopía de masa es una técnica analítica que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos, ¿verdad? Como dijimos, el cloruro de sodio, el elemento sodio y el elemento cloro se unen para formar el cloruro de sodio, la sal común, al permitir la medición de iones derivados de moléculas, separándolos en función de su relación masa-carga.
masa, carga, o sea, la cantidad y la carga, ¿verdad? La carga eléctrica. Un ion es un átomo o molécula cargada eléctricamente debido al exceso o falta de electrones, ya sea que los donó o los recibió, ¿verdad? Los electrones. Entonces, si dona el electrón, se carga negativamente, y si lo acepta, se carga positivamente. Dado que la mayoría de los iones formados poseen solo carga, la relación masa-carga es equivalente entonces a masa. ¿Por qué? Como el ion cloro y el ion sodio tiene el sodio carga más 1 y el cloro carga menos 1, se eliminan las cargas y solo queda la masa. ¿Se entiende? Bueno, el espectro de masas de cada compuesto se denomina huella química, o sea, lo que dejó allí dibujado en el papel, pues ya queda dibujado ahí. Entonces, una imagen ahí. A esa imagen se le llama huella química y es una representación gráfica de los fragmentos obtenidos por orden creciente de masa frente a la abundancia relativa. Bien, los tres componentes básicos de un espectrómetro de masa son los siguientes. 1. Fuente de ionización. Es el elemento del espectrómetro que ioniza el material que va a ser analizado, o sea, la muestra, el analista. La técnica para la ionización, el proceso físico o químico mediante el cual se producen los iones, han sido determinantes para establecer qué tipos de muestras se pueden analizar por espectrometría de masa. 2. Analizador de masas. Utiliza un campo eléctrico o magnético para acelerar los iones y separarlos en función de su relación masa-carga, ¿verdad? Entonces esa es la 2. Vamos a la 3. Detector. Los iones que llegan al detector producen una señal eléctrica que es procesada, ampliada y enviada hacia un ordenador. El registro obtenido es el espectro de masa, o también conocido como huella química. La espectrometría de masa Mardi-Topf se denomina Mardi por sus siglas en inglés Matrix Assisted Laser Ionización, o sea, desorción, ionización por láser asistida por una matriz, y TOF por el analizador Time of Flight, tiempo de vuelo, que se integra típicamente con fuentes de ionización Mardi. Bien, destacan como más importantes las siguientes características. 1. Para obtener iones de forma adecuada es necesario que la muestra esté embebida en una matriz orgánica. Aunque ella sea inorgánica, tiene que estar embebida en una matriz orgánica. Puede ser un solvente orgánico como el cloroformo, el benceno, etc. 2. Como fuente de ionización emplea un láser, ¿ves? Un rayo láser. Se generan entonces iones tras bombardear con fotones la muestra, fotones de rayo láser. Se producen entonces rayos ultravioleta de 337 nanómetros. 3. La separación de los iones se produce según el tiempo de vuelo. Y 4. El tiempo de obtención del espectro es aproximadamente de 1 minuto para 10 a 12 gramos de un compuesto de masa carga de 1000 Dalton. Bien.
la aplicación de la espectrometría de masas MALDI-TOF de gran interés en microbiología es la identificación de microorganismos. La identificación bacteriana basada en el perfil de proteínas obtenido mediante la espectrometría de masas MALDI-TOF fue ya propuesta hace varias décadas. Sin embargo, solo recientemente ha empezado a usarse como un método rápido y fiable para la identificación bacteriana. En un principio, se efectuaron estudios parciales sobre su efectividad para la identificación de determinados microorganismos en condiciones controladas. Actualmente cada vez aparecen más trabajos que han estudiado su efectividad en la identificación de aislamientos clínicos de bacterias gram positivas y gram negativas de diversos orígenes, directamente desde los medios de cultivo habituales y sin condiciones especiales como métodos de rutina. Bueno, entonces ya hasta aquí vimos la bacteriología microbiana. Vamos ahora a estudiar a los virus, ¿verdad? Ya vamos a ver qué son los virus. Ya vimos que la microbiología estudia los hongos, los virus, los parásitos y las bacterias. Entonces vamos a ver ahora estudiar a los virus. Un virus es una partícula de código genético, ADN o ARN, encapsulada en una vesícula de proteína, o sea que ella está protegida ahí, por eso está encapsulada, está protegida. Los virus no se pueden replicar, o sea que ellos por sí solos no van a dar herencia, pues, o van a tener hijos, no, ellos no pueden replicarse por sí solos. Necesitan infectar una célula y utilizar los componentes de esa célula huésped para hacer copias de sí mismo. Eso es el que hace el coronavirus. Él anda ahí y si yo me lo entró por la nariz, o por la boca. Esa es la puerta de entrada. La nariz, la boca o los ojos. Eso es lo que me tengo que cuidar. Pero también, ¿por qué me tengo que cuidar las manos? Porque me toco la cara. Ajá. Y si ando sucia la mano, ni quiera Dios. Bueno. Entonces los virus no se pueden replicar por sí solos. Necesitan infectar a la célula y usar los componentes de la célula huésped para hacer sus copias y reproducirse a sí mismo. A menudo el virus daña o mata a la célula huésped en el proceso de la multiplicación. Fíjese qué bandido. No solo la usa, sino que la mata, la arruina y ya descartada. Los virus se han encontrado en todos los ecosistemas de la Tierra. Los científicos estiman que sobrepasan a las bacterias en razón de una proporción a 10 proporciones, puesto que los virus no tienen la misma biología que las bacterias, no pueden ser combatidos por los antibióticos. Los antibióticos atacan a las bacterias, no a los virus. Tan solo las vacunas o las medicinas antivirales pueden eliminar o reducir la severidad de las enfermedades virales, incluyendo el SIDA, el COVID-19, el sarampión y la viruela. De todo eso necesitamos vacunas. Los virus son microscópicos
submicroscópico, o sea que en un microscopio común no lo vamos a observar. Lo que es interesante acerca de los virus es que tienen 2 o 3 componentes. Comenzando desde el interior, tienen ácido nucleico. Y ese ácido nucleico puede ser ADN, ácido desoxirribonucleico, o ARN, ácido ribonucleico. Y en ambos casos, el ácido nucleico puede tener una cadena simple como el ARN o doble cadena como el ADN. A continuación, rodeando el ácido nucleico hay una cubierta de proteína en forma de cápsula o pequeñas unidades que se ensamblan en una cierta manera. Eso es lo que tienen todos los virus. Ahora, algunos virus también tienen una envoltura que obtienen cuando emergen de la célula. Los virus son muy interesantes en cuanto que solo pueden sobrevivir dentro de una célula viva. ¿Ves? Ellos, si andan en el ambiente, pueden tener un tiempo de vida y se murieron. Pero si se metieron en el cuerpo de alguien, entonces sí, ahí hacen todo su gusto, se reproducen. Necesitan una célula viva para poder sobrevivir y poderse replicar. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, pero sí lo son las vacunas y algunos antivirales. Bueno, entonces vamos a ver los diferentes tipos de virus. Tenemos los bacteriófagos, que tienen como una cabeza de diamante y tienen unas como garras, uñas, así. Ajá. El adenovirus, que es alrededor de una estructura circular, tiene como ventosas, tiene receptores, que son proteínas por donde se van a detener, a sujetar, a adherir a la célula. Esos son los adenovirus. Y los virus de la inmunodeficiencia humana, pues son circulares y todita la superficie es igual, sus receptores son igualitos. Esos son los diferentes tipos de virus. Vamos ahora a estudiar al COVID-19, también conocido como SARS-CoV-2. Los coronavirus son una gran familia de virus, comunes en muchas especies diferentes de animales, tales como los camellos, el ganado, los gatos, los murciélagos. En raras ocasiones los coronavirus que infectan a los animales pueden infectar a las personas, como el MERS-CoV y el SARS-CoV. Recientemente, en diciembre del 2019, por eso se llama COVID-19, se transmitió en un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que fue identificado por Wuhan en China y causó el COVID-19, que luego se diseminó y transmitió de persona a persona hasta formar la gran pandemia, ¿verdad? Que es una epidemia mundial. A todito nos abarcó. Y bueno, hay que tener las precauciones, que son las 3M. Mantener la distancia, manos limpias y la mascarilla. Bueno, son las 3M. Siempre andar con las manos limpias, manos limpias, manos limpias, manos limpias, manos limpias, siempre las manos limpias, ¿verdad? Porque si no, me agarra mi célula y se reproduce y hace otra
gran cantidad de personas que pueden ser contagiadas. Bueno, COVID-19 es una enfermedad causada por el coronavirus llamado SARS-CoV-2 que tiene un espectro clínico que va desde infecciones asintomáticas, o sea que la persona piensa que está sana, no siente nada, no me duele la nuca, ni la cabeza, no me da fiebre, no tengo nada, no tengo tos, ni ronquera, nada de eso tengo. Bueno, asintomática hasta afecciones, hasta cuando llega a tener afecciones graves. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría, que es alrededor del 80% del universo que ellos tomaron, ¿verdad? O del universo, de los pacientes con COVID-19 pueden ser asintomáticos u oligosintomáticos. Ya saben que en bioestadística, al tomar una muestra grande, se llama universo a toda la muestra, ¿verdad? Eso ya, yo creo que ya vieron bioestadística. A toda esa gran muestra grandísima, ellos le llaman universo. Entonces, por eso les dije yo, no es que es del universo de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, de la estudio que ellos hicieron, alrededor del 80% de los pacientes con coronavirus 19 coronavirus, pues pueden ser asintomáticos u oligosintomáticos. ¿Qué significa oligosintomático? Que tal vez presentan alguno o dos síntomas de la enfermedad, pero hasta ahí nomás. No sienten nada, tal vez tienen tos y gripe nada más. Eso es todo. Y cualquiera puede tener tos y gripe porque ya estamos en invierno. Entonces todo eso se pueden confundir las enfermedades, las influencias y esto. Y aproximadamente el 20% de los casos detectados requieren atención hospitalaria porque tienen dificultad para respirar, de los cuales aproximadamente el 5% puede necesitar soporte ventilatorio. O sea, como dice, hay que entubarlo, o sea, hay que ponerlo que le pueda proporcionar oxígeno para que él pueda respirar, ¿verdad? Entonces, ese es el soporte ventilatorio, suministrarle oxígeno, ¿verdad? Pero para suministrarle oxígeno tiene que tener aditamentos especiales para que esté ahí pasándole el oxígeno. Bueno, bien, entonces vamos a ver el coronavirus, todo lo que tiene el coronavirus. El coronavirus tiene en la parte más externa una proteína S. Esa proteína S es la que le permite entrar a la célula huésped. Ajá. También tiene en su parte externa una proteína E. ¿Y esa proteína E para qué le sirve? Ayuda a infectar. Ya cuando él entró, ayuda a infectar además más células ahí. Bien. Tiene una membrana de glicoproteína. O sea que él está recubierto de una membrana de glicoproteína. ¿Y qué significa glicoproteína? Que esa membrana, ya saben ustedes que es una membrana, como una envoltura, que lo recubre todo, entonces de glicoproteína. O sea que los constituyentes son carbohidratos, que pueden ser de peso molecular elevado, unidos a una proteína, por eso está protegido con eso, membrana de glicoproteína. Es el envoltorio de su material genético. Bien, entonces tiene también una proteína N, que esa es la que llega a atacar al ARN. Y entonces ahí empieza el pobre sistema inmunológico a trabajar. Si yo lo tengo deficiente o deprimido o tengo baja la defensa, como dice la gente, entonces es feliz.
Se llegó a meter ahí la proteína N. Bien. También él tiene ARN, que es material genético del virus, y que le sirve para infectar a la célula. También tiene un envoltorio, el envoltorio del material genético, que es la membrana que lo recubre, que es de glicoproteína. Entonces todo eso tiene el coronavirus, todas esas sustancias. Proteína S, proteína E, membrana de glicoproteína, proteína N, que ya cuando empieza a atacar al ARN y empieza el pobre sistema inmunológico, ¿no es? A empezar la batalla, a ver quién gana, de acuerdo a las condiciones de mi cuerpo, de mi salud, de cómo estoy yo. Ajá, si me gusta el licor, si llevo una vida desordenada, si le gusta el tabaco, o al contrario, yo vivo una vida recatada, como sano, y no me ando exponiendo allá al exterior. Entonces ahí va a empezar a pelear a ver si no me muero, pues, porque como yo vivo una vida recatada, me alimento sano, no bebo licor, no ando en fiesta, no ando trasnochando, duermo bastante bien y no me gusta el tabaco, entonces tal vez me logro salvar, pero hay que pedirle a Papachú, ¿verdad?, que nos ayude. Bien, identificación y diagnóstico. Vamos a estudiar el diagnóstico del COVID-19. Se puede realizar en base a ciertos criterios. 1. La clínica del diagnóstico la realiza el médico tratante, quien debe evaluar la posibilidad de la enfermedad, especialmente en pacientes con la combinación de los siguientes signos y síntomas. 1. Fiebre que puede estar presente en el momento del examen clínico o informada por el paciente que tiene sensación febril o que le apareció, pues estuvo con fiebre. Síntomas del tracto respiratorio: le dio tos, disnea. Y acuérdense, la disnea es que, como ahogo, ¿verdad?, que me falta oxígeno, dificultad para respirar. Secreción nasal, pues como con la gripe. Dolor de garganta. Otro síntoma constante que incluye mialgias, trastornos gastrointestinales tales como diarrea, náuseas, vómitos, pérdida o disminución del olfato, conocido como anosmia, pérdida o disminución del gusto. Bien, esos son los signos y síntomas. En los niños, además de los ítems anteriores, o sea, los antes citados, también se considera la obstrucción nasal, la deshidratación, la falta de apetito o anorexia, en ausencia de otro diagnóstico específico. En el anciano también se debe considerar criterios específicos de empeoramiento, como síncope, desmayo, pérdida temporal del conocimiento, confusión mental, somnolencia excesiva, irritabilidad y falta de apetito o anorexia. El diagnóstico clínico de la enfermedad también debe considerarse en pacientes con enfermedad grave del tracto respiratorio inferior sin una causa clara, como en el caso de pacientes que presentan síndrome respiratorio agudo severo. En este síndrome, el individuo se presenta con franca disnea, dificultad respiratoria, dificultad para respirar con saturación de oxígeno
menor al 95% en el aire ambiente o color azulado de los labios o de la cara cianótica o queja de presión persistente en el pecho. Ya sabemos pues que el individuo que le pone morado los labios o azulados o se le pone la cara como morada, ya eso es un signo cianótico. ¿Y el cianótico qué es? Cuando decimos que estaba en una cianosis o el individuo está cianótico, cuando en las piernas, en las manos, en la boca, en los labios, pues, o en la cara, se presenta como azulado o morado. ¿Y por qué se pone así? ¿Por qué se pone así azulado o morado? Por falta de oxígeno. Por falta de oxígeno, ya lo vimos nosotros, ¿verdad? El cianuro no deja que la hemoglobina logre captar el oxígeno y la hemoglobina lleva el oxígeno a la célula, ¿verdad? Lleva el oxígeno a la célula para que la célula esté siempre haciendo todos sus trabajos que le corresponden. Entonces, o a los tejidos, ¿verdad? Lleva el oxígeno a los tejidos, la hemoglobina. Y si está ahí bloqueando el cianuro, el tejido o la célula no puede tomar el oxígeno y entonces se vuelve morado. Entonces, eso lo vimos anteriormente cuando estudiamos la cadena respiratoria, la captación de oxígeno. Bien, por eso es un signo cianótico, pero esto no es que le pusieron cianuro, sino que como tiene dificultad para respirar, si nosotros respiramos, captamos oxígeno y ese oxígeno viaja a través de la sangre hacia el lugar donde lo requiere, la célula, el tejido, etcétera, ¿verdad? Entonces, si no llega ese oxígeno, se pone morado o azulado la persona. Y esos signos en medicina se llama cianótico o cianosis, ¿verdad? Bien. Los labios y la cara se vuelven cianóticos. O bien la persona se queja de presión persistente en el pecho. En los niños se presenta con los signos y síntomas previos, debiendo observarse signos característicos de esfuerzo respiratorio, como aleteo, este es el ala de la nariz, ¿verdad? Este es el ala de la nariz. Entonces, aleteo de la nariz, la circulación intercostal, eso es lo que le da, el problema que le da aquí a los del asma, de aquí intercostal, se miran como viejitos, hasta se le cuentan las costillas. Entonces, circulación intercostal y finalmente cambios en la coloración de las extremidades que se vuelven azuladas o cianóticas, pero no es que tragó cianuro, sino que no llega oxígeno a la célula y por eso se ponen azules o morados. ¿Ya? ¿Estamos claros en eso? Bueno, 2, porque la primera era la clínica de diagnóstico. La 2 es el diagnóstico clínico y epidemiológico, lo que realiza el médico tratante considerado en el cual 1. Casos de pacientes con la asociación de los signos y síntomas antes mencionados o antecedentes de contacto cercano o domiciliario en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas. Hay que ver con quién se juntó, a dónde fue. Si fue al partido de béisbol, o si fue a un bar, si fue a una fiesta de esas grandes fiestas donde llega un montón de gente, a una feria, a lugares así bien concurridos. Entonces hay que ver, o si llegó a un cumpleaños en una casa donde tal vez solo habían 10 personas, etc. Entonces analizan eso.
con un caso confirmado por laboratorio. En esos 14 días están analizando qué fue lo que pasó, para dónde anduvo, con quién se contactó la persona. Un caso confirmado por laboratorio de coronavirus, para los cuales no es posible realizar la investigación de laboratorio específico. 3. Diagnóstico clínico de imagen. Caso de síntomas respiratorios, más fiebre o SARS o muerte por SARS, que no pudo ser confirmado o descartado por criterios de laboratorio o cambios tomográficos. ¿Ves? Tal vez cuando alguien muere por este problema, entonces lo que le dicen es que lo más pronto posible lo entierren y que no tengan mucho contacto con esa persona. Y todo lo que tenía esa persona lo queman, ¿verdad? Para que no quede nada allí que le pueda transmitir la enfermedad. Bien. 4. Diagnóstico de laboratorio. Si el paciente presenta síntomas respiratorios más fiebre o SARS, el profesional de la salud puede ordenar las siguientes pruebas de laboratorio. 1. Biología molecular, que diagnostica tanto el COVID-19, influencia o la presencia de virus respiratorio, generalmente hasta el 8º día del inicio de los síntomas. 2. Inmunológico, que detecta o no la presencia de anticuerpos, porque el organismo tiene que responder al antígeno que llegó, entonces forma anticuerpos. En muestras recogidas a partir del 8º día de inicio de los síntomas, siendo ellos 3. Ensayo inmunoenzimático, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas como ELISA. La ELISA lo utiliza para hacer el examen del SIDA. Inmunocromatografía, que es una prueba rápida para la detección de anticuerpos. Esa ya la vimos con los farmacéuticos, ¿verdad? La cromatografía, ya la vimos. Entonces la cromatografía es una técnica que sirve para separar en una mezcla, separar los componentes o los analitos, lo que yo quiero o que yo ando buscando, de anticuerpos. Inmunoensayo de electroquimioluminiscencia, también lo vimos, la luminiscencia, la fluorescencia y la fosforescencia. Ya lo mismo es que detectaban proteínas, eso lo vimos. Ahí está José Pastora, la Virginia, ¿verdad? Virginia. Bueno, Cassandra no lleva la clase. Búsqueda de antígenos. Resultado del reactivo del SARS-CoV-2 por el método de inmunocromatografía para la detección del antígeno. Acuérdense que el antígeno es una proteína, entonces la van a detectar. 5. Diagnóstico de laboratorio en individuos asintomáticos, o sea, persona que no presenta síntomas o señales. Examen de biología molecular con resultados detectables para SARS-CoV-2. Examen inmunológico con resultado reactivo para inmunoglobulina M o inmunoglobulina A, realizado por los siguientes métodos: ensayo inmunoenzimático e inmunocromatografía, que es la prueba rápida para detección de anticuerpos, ¿verdad? De anticuerpos. Bien, entonces hasta ahí llegamos con quienes estábamos estudiando a los virus, y más específicamente a quién, al COVID-19. Bien, vamos ahora con las clamidias, por lo que yo les dije que hoy nosotros íbamos a estudiar
Bacteriología microbiana, los virus, las clamidias y las riquecias. Vamos con las clamidias. ¿Qué son las clamidias? Vamos a ver si serán hongos, virus, bacterias o parásitos. ¿Ya? Que son los microorganismos que estudian, ¿quién? La inmunología. La inmunología, ¿verdad? La microbiología estudia la microbiología estudia a los hongos, los virus, las bacterias y los parásitos. Entonces, ¿qué serán las clamidias? Las clamidias es un género de bacterias gram negativas pertenecientes a la familia Clamidiaceae, orden Clamidiales, filo Clamidiae. La clamidiasis, considerada una enfermedad bacteriológica más común, que se transmite a través del sexo vaginal, anal u oral, por contacto con fluidos en lugares de poca higiene. Se cura con un antibiótico. ¿Por qué? Porque ella no es un virus, es una bacteria. Entonces sí la podemos atacar con antibióticos. Se cura con antibióticos. Y lo mejor es la prevención. ¿Y con qué la vamos a prevenir? Con el preservativo, ¿verdad? Con el preservativo. Bien. Clínicamente se reconocen actualmente para el humano 4 especies patogénicas importantes. Clamidia trachomatis. Esa es una. 2. Clamidia pneumoniae. 3. Clamidia psittacea. Y 4. Clamidia pecorum. Son las 4 clases de clamidia de especies, ¿verdad? Patogénicas. Las 2 primeras, que son la trachomatis y la pneumoniae, se consideran parásitos estrictos del ser humano y de transmisión interhumana entre los humanos, productoras de enfermedades infectocontagiosas. En cambio, la clamidia psittacea y la clamidia pecorum son patógenos secundarios. ¿Pero de quiénes? De aves y mamíferos, ¿verdad? Como puede ser el perro, la ballena, el gato, la vaca, todos esos, los mamíferos. Bueno, y las aves pueden ser las gallinas, los pájaros, las loras, etc. Bueno, sigamos. Clamidia es un grupo de bacterias de pequeño tamaño. Inicialmente se consideraron virus, pero no, son bacilos análogos a gram negativos. Su principal característica es el ciclo replicativo, o sea, de reproducción intracelular, lo cual los convierte en parásitos obligados. Bien, presentan una pared celular tipo bacteriana. Sin embargo, el peptidoglicano está ausente o casi imperceptible. El peptidoglicano es el que recubre la pared bacteriana, o casi imperceptible, a pesar de que ella tiene en su genoma genes para su síntesis, pero casi no los produce, casi no los, es imperceptible. O sea que, por decir, como que si estuviese ausente. Los principales antígenos de las clamidias están presentes en la pared, en la membrana externa, la cual contiene lipopolisacáridos. ¿Y qué es eso?
polisacárido. ¿Qué significa eso? Que lleva grasa, lípidos, que es grasa o lípidos. Y polisacárido, un polisacárido es el almidón, el glucógeno, etc. Entonces, es una gran molécula que lo recubre allí, que está, además de ser un polisacárido, que es una macromolécula, lleva lípido en su constitución. Ya, la proteína principal de la membrana externa se llama MOMP, del inglés Major Outer Membrana Protein, y otros dos proteínas ricas en cisteína. Ya sabemos qué es la cisteína. Es un aminoácido rico en azufre, y ese es muy importante. Ese también se utiliza en el pulmón. La cisteína se utiliza mucho para el pulmón. ¿Por qué? Porque ayuda a eliminar moco, a limpiar ahí al pulmón. Entonces, es rica en cisteína, una proteína de envoltura y una lipoproteína, ¿verdad? Entonces, además de tener la lipoproteína que está formando la membrana externa, lleva una proteína de envoltura otra vez. Bueno, tanto la MOMP como la lipopolisacárido son los componentes antigénicos más importantes. Las clamidias son bacterias intracelulares, pues no poseen toda la maquinaria necesaria para su crecimiento. Este crecimiento intracelular permite a las clamidias producir una infección crónica, al evitar la reproducción de la célula a la que infectan. Este mecanismo de infección crónica explica la patogenia de algunas enfermedades que producen arteriosclerosis en el caso de Clamidia pneumoniae, tracoma con ceguera, salpingitis con obstrucción tubárica en el caso de Clamidia trachomatis. Bien, el ciclo de vida de las clamidias consta de 4 fases. La primera fase es la infección de cuerpos elementales. Entonces ella se introduce en la célula huésped, y ya una vez en la célula huésped pasa a la fase 2, transformando a los cuerpos elementales en reticulares. Entonces rompe la vacuola que hay allí en la célula y pasamos a la fase 3, que es la transformación de los reticulares a cuerpos elementales. Y una vez que ya tiene los cuerpos elementales, pasamos a la fase 4, que es donde ella ya se formó y se da la lisis, o sea, ¡pam!, se rompe y elimina una serie de clamidias. Se rompió en la cuarta fase, se produce la lisis, o sea, donde se rompe ahí para poder, ya se reprodujo, pues, pero siempre para que ella se pueda reproducir necesitó de una célula huésped. Entonces la cuarta fase consta en lisis celular debido a los cuerpos elementales. Estos invaden nuevas células
y vuelve a comenzar el ciclo, ¿verdad? Entonces, 4 fases es para el ciclo de vida de las clamidias. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos ahora con las clamidias. Son sensibles a los antibióticos. ¿Por qué habíamos dicho que son sensibles a los antibióticos? Porque son bacterias, no son virus, son bacterias. Las bacterias sí las atacan los antibióticos, pero los virus no. Son sensibles a los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Ya sabemos pues que los diferentes mecanismos en que trabajan los antibióticos, ya lo vimos en el primer parcial, ¿verdad? Los que atacan la membrana celular, los que atacan la síntesis de proteínas, etc. Como son las tetraciclinas y los macrólidos. Y ya también sabemos cuáles eran los macrólidos, ¿verdad? También estudiamos los macrólidos en los antibióticos, que vimos que era la acitromicina, la claritromicina y la eritromicina, que se usaban para aquellas personas que tenían problemas con las penicilinas, que eran alérgicos a las penicilinas. Entonces vimos a los macrólidos. Entonces ellas son sensibles a las tetraciclinas y a los macrólidos. Y ahí tenemos acitromicina, claritromicina y eritromicina. Bien, agentes patógenos. Estas infecciones causadas por bacterias, Clamidia trachomatis, la acitromicina y la doxiciclina son antibióticos recomendados para el tratamiento de las clamidias. Pero cualquier inquietud es mejor acudir ¿a quién? Al centro de salud y buscar un especialista, un médico. Bien, entonces ya vimos a los virus que ellos por sí solos no se pueden reproducir. Necesitan invadir al huésped, tomar una célula viva para poderse reproducir. No son atacados por los antibióticos, por lo tanto la persona tiene que utilizar medidas preventivas. Y en esa está la vacuna, vacunarse o medicamentos antivirales. Ese es el caso de los virus. Ahora vimos las clamidias, que eran el ejemplo de las bacterias. Entonces, las bacterias sí son sensibles a los antibióticos. Entonces, sí pueden ser tratadas por los antibióticos. En el caso de las clamidias, utilizaban los macrólidos, las tetraciclinas, también dijeron la doxiciclina. Y dentro de los macrólidos, pues se utiliza la acitromicina más específicamente dentro de los macrólidos. Pero lo ideal es que el individuo no se automedique, porque eso tenemos los nicaragüenses. Si a la vecina le cayó bien la acitromicina, yo voy a empezar a tomar acitromicina. No, yo tengo que ir donde el médico, porque a lo mejor lo que yo tengo no es lo que yo creo que tengo, o lo que yo creo o lo que le dio a la vecina. No, a lo mejor no es eso. Para saber yo qué tengo que ir donde el médico. ¿Y el médico qué va a hacer? A ver, ¿qué es lo que va a hacer el médico? ¿Qué hace el médico? Primero pasa por la recepción. En la recepción toman todos los datos generales, le toman la temperatura, el peso, miden a la persona, le toman la presión. Y ya todo eso se lo ponen en su expediente o en su hojita ahí que le dieron para su expediente. Ya con eso el paciente puede pasar donde el médico. Y el médico va a empezar a hacer el historial, o sea, a auscultar, a preguntar cuál es el objetivo de su visita. ¿Por qué? Porque los nicaragüenses no somos como los otros países, que la gente cada 6 meses, cada año, se hace un chequeo general de todo su cuerpo. Se hace exámenes de todo.
Y entonces, y también por la economía, que nosotros no siempre vivimos, y peor ahora, pues con la pandemia y los desastres naturales. Entonces estamos más escasos de dinero. Entonces, por esa razón nosotros, y por la cultura que tenemos, que nadie quiere ir donde el médico, y además, porque yo voy a la farmacéutica me receta que está contra la ley. La farmacéutica no tiene que recetar. ¿Quiénes son los que recetan? A ver, ¿quiénes son? Los médicos, los veterinarios, los psiquiatras, los odontólogos. No son los farmacéuticos. Los farmacéuticos no tienen que recetar, a no ser que sean vitaminas. Y eso está dentro de la ley de farmacia. ¿Y el enfermero qué tiene que hacer a la enfermera? Transcribir de la epicrisis lo que prescribió el médico al recetario. Eso es lo que tiene que hacer la enfermera. Tampoco la enfermera tiene facultad para recetar. Ninguno de los dos. Ni el farmacéutico ni el enfermero. No pueden recetar, aunque sepan farmacología, aunque estudiaron anatomía, aunque estudiaron microbiología, parasitología, patología, epidemiología, etc. Pero eso debemos de estar claros. Y en otro país, una jeringa no se la venden si no es con receta médica. ¿Por qué? Porque viene alguien y se puede inyectar cualquier cosa. Y la vida no tiene precio. Ya una vez que nos morimos, adiós, para siempre. Nunca más voy a volver a ver a aquella persona, ni la voy a reponer. Se me acabó el lápiz. Se acabó el lápiz, voy a ir a la librería a comprarme un lápiz. O ahí en la fotocopiadora, ahí venden lápiz, ahí lo compro. Pero al individuo que se murió, no lo voy a revivir, ni lo voy a reponer. Ni con todo el oro del mundo, porque la vida no tiene precio. Así es que nosotros no tenemos por qué automedicarnos, ni tampoco decirle a nadie, a alguien que se tome tal cosa, porque usted no sabe si él es alérgico a ese medicamento, o nunca en su vida lo ha tomado y se murió. ¿Y por qué fue? Sabrá Dios si tenía otra enfermedad o estaba en otro tratamiento. Y la gente no dice, no, vengo a ver qué es bueno para tal cosa. No, es duro estar en los zapatos del farmacéutico. Bueno, lo digo por experiencia propia, es duro. Se echan enemistades, le dicen cosas. ¿Qué me pasó a mí una vez? Viene una muchacha con una receta de un psicotrópico, pero según la ley tiene que estar vigente la receta, que solo dura 30 días. Y ya viene con 2 meses pasada, ya expirada. Y le digo, lo siento mucho, no le puedo vender ese medicamento. Tiene que ir al centro de salud a que le transcriban la receta. Digo yo, o busco una receta nueva si quiere ese medicamento. ¿Saben lo que hizo esa muchacha? Enfrente de mí la hizo pedacito y me la tiró. Una joven. Primero, yo soy la persona mayor, me debe respeto. Segundo, yo soy el farmacéutico, no tenía por qué. Estoy cumpliendo con la ley, le estoy protegiendo su salud. Sabrá Dios para qué la quería. ¿Por qué vino de mí, no fue de otro lugar? Porque tal vez en otro lugar tampoco se la vendía. No, y tal vez ahí fue
la gota que derramó el vaso. Y la hizo tuquito y me la tiró. ¿Cómo se siente uno? De ahí otros llegan. Recéteme algo. No, pero ¿cómo le voy a recetar si usted yo no sé ni de qué padece o qué? No, si solo tengo un problema en la garganta. Sí, pero ¿qué será ese problema? No. Tiene que ir a pasar consulta. Vaya al centro de salud si no tiene para la consulta. Y después viene a comprar el medicamento. Solo usted dice eso. Qué barbaridad. Voy a otro lado y usted no quiere vender. Todas esas cosas pasan. Entonces mejor quitar la farmacia y no estarse quebrando la cabeza por 5 centavos. Uno como persona tiene que respetar a los mayores. Eso es de primero. Y segundo, no tenía que ser ese gran irrespeto contra mi persona. Bueno, esa es una experiencia que yo les cuento a ustedes, para que ustedes se acuerden de que no tienen que recetarle a nadie y que tienen que estar de acuerdo a la ley, siempre cumpliendo la ley. Si esta receta ya se venció, yo no tengo por qué volvérsela a surtir. Tiene que ir a donde el médico o al centro de salud que le revisen allí si tiene refil, o sea, se le puede volver a recetar o no, y si no, tiene que pasar consulta otra vez. Bueno, ese era un paréntesis. Vamos ahora con las riquecias. ¿Qué son las riquecias? También son bacterias. Es un género de bacterias que son transportadas como parásitos por varias garrapatas, pulgas y piojos. Ya saben, pues, no tener a esas mascotas sucias con garrapatas, pulgas y piojos que causan enfermedades como el tifus epidémico y la fiebre escoronodular o de botón en humanos. Las riquecias como los virus y las clamidias crecen solo dentro de la célula viva. Fíjense bien, qué barbaridad. Nosotros somos huéspedes de un montón de microorganismos. El nombre de riqueza proviene del patólogo estadounidense Howard Taylor Ricketts, que su periodo de vida fue de 1871 a 1910, quien murió de tifus mientras estudiaba la enfermedad. Pero pues, fue valioso su aporte, ¿verdad? A pesar de que él murió, pero dejó un aporte a la ciencia. Aunque Rickettsia y los virus son parásitos intracelulares obligatorios, son muy diferentes entre sí. Los virus tienen solo un tipo de material genético, solo tienen ARN, ácido ribonucleico, o ADN, de ácido desoxirribonucleico. O sea, de cualquiera de los dos, pero solo uno, ¿verdad? Puede tener ADN y el otro no tiene ADN, lo que tiene es ARN, pero sigue siendo Rickettsia, ¿verdad? Tiene el uno o el otro. Rickettsia presenta ambos, así como las otras bacterias. Los virus llevan información genética para la formación de nuevos virus, pero no tienen organelos y por lo tanto necesitan la maquinaria de la célula huésped para poderse multiplicar. Las riquecias tienen organelos, sin embargo necesitan suplementación del medio intracelular para multiplicarse, o sea, siempre necesitan de pobre célula del humano. Las riquecias tienen una membrana semipermeable, lo que permite intercambios con el medio, a diferencia de lo que ocurre con los virus. Se cree que las bacterias riquecias tienen su origen en células degeneradas, es
decir células que con el paso de los años han ido perdiendo parte de su ADN, sus enzimas y consecuentemente han perdido su capacidad autónoma de autoduplicarse, convirtiéndose así dependiente de células complejas. Bien, entonces hoy nosotros ¿qué estudiamos? Estudiamos la bacteriología microbiana. Vimos cuál es el objetivo de la bacteriología microbiana. Es identificar el agente etiológico, y el agente etiológico es la causa de la enfermedad. Entonces, responsable del proceso infeccioso para conocer las implicaciones patológicas, la evolución clínica y aplicar la terapia antimicrobiana eficaz. Ese es el objetivo de la bacteriología microbiológica. Bien, vimos entonces los métodos fenotípicos y los métodos, cuando el método fenotípico no se puede, o sea, no nos da buenos resultados, podemos utilizar el genotípico. Y vimos los métodos moleculares en donde ya utilizamos la tecnología, ¿verdad? Utilizamos los diferentes aparatos para poder hacer los diferentes ensayos, como son, pues, ver la molécula del microorganismo. Vimos los métodos de espectrometría de masa, de cromatografía, para la detección de estos microorganismos. Vimos también para la separación de proteínas, la electroforesis. Vimos entonces la diferencia entre virus y bacterias. El virus, que es una partícula que viene encapsulada y que requiere de la célula viva para poderse replicar, y que no puede ser atacado con los antibióticos porque no le va a hacer nada, porque ellos solo responden a antivirales o los medios preventivos como la vacuna y las medidas de prevención, ¿verdad? Las 3G. Vimos también a las bacterias como las clamidias y las rickettsias, ¿verdad? Entonces los diagnósticos, y siempre vimos que en conclusión estos microorganismos siempre requieren de la célula viva. ¿Por qué? Porque no pueden ellas reproducirse si no están usando la célula viva. Bueno, muchas gracias, muchachos, ya terminamos. Espero que les haya gustado la conferencia. Ya este es el penúltimo día, pues, de la clase. El día 21, como les dije, terminamos el contenido del programa. Ya les dije el contenido del segundo parcial, que son los folletos de inmunología, genética microbiana, bacteriología microbiana, y de la última, que va a ser micología, protozoarios y células eucarióticas. Eso sería para el segundo parcial, que le tienen que decir cuándo es la fecha del segundo parcial. La hora es a las 8 de la mañana. Y también les recordé de las calificaciones del primer parcial, porque hay varias que me han preguntado de cuál es la nota de su primer parcial. Tienen que comunicarse con SEGMA, ya sea con la licenciada Martita o la licenciada Valladares, para que ella les dé la nota. Bueno, para mí ha sido un placer estar otra vez con ustedes, y espero, pues, continuarles dando, ¿verdad? Si Dios me presta vida, continuarles dando clases. Para mí ha sido, como les digo yo, una gran satisfacción poderles servir. Muchas gracias.